al estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga la vida de todos los presentes y la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios nos bendiga a todos, mis amados. Estamos en un estudio nuevo acerca del libro de Apocalipsis. Hoy iniciamos el estudio bíblico correspondiente a la profecía del Apocalipsis. Es un libro, para muchos es controversial. Para muchos hermanos no se han dado cuenta que es un libro importante que trata un tema escatológico. ¿De qué habla el libro de Apocalipsis? En algunas Biblias aparece con el nombre de revelación. Exacta, la palabra revelación, que es lo que quiere decir Apocalipsis, ¿verdad? Quiere decir correr el velo para mostrar lo que está allí. Eso quiere decir la palabra Apocalipsis o revelación. Ahora, para que podamos entender el libro, hermano, debemos de pedirle al Espíritu Santo cada día que usted y yo lo leamos. No tenemos que tenerle miedo. Algunos no lo estudian sin darse cuenta que están perdiéndose de lo que el Señor ha revelado que ha de acontecer, ¿verdad? El libro, hermano, en sí es importante para el creyente. Es necesario que usted y yo lo conozcamos, para que nadie nos vaya a venir a decir, vea, allá en Apocalipsis dice tal cosa. Primero vamos a entender en verdad si ahí está escrito. Porque dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 1, de una sola vez el libro introduce los temas que quiere hablar. Y es un libro precioso que también tiene bienaventuranzas o desea dicha para todos aquellos que lo leemos, que lo oímos y que guardamos su palabra. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, el cual dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. De una sola vez el versículo 1 nos muestra cuál es en sí el tema que Dios revela. ¿Cómo es que sucedió? Claramente dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Quiere decir que el Señor Jesús, ya con consentimiento del Eterno, del Padre, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Dios no le permitió ciertas cosas. Una de ellas es dar la fecha de cuándo Él iba a venir. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Le preguntaron cuándo iba a ser su venida y Él solamente dijo que no le competía a Él, si eso solo lo había establecido ¿quién? El Padre. Entonces el libro nos enseña que lo que reveló es lo que Dios le permitió al Señor Jesucristo. Y es Él, como la Escritura dice, que todo Dios se lo ha dado, toda la autoridad se la ha dado, del Padre se la ha dado ¿a quién? Al Hijo. Entonces por ello es que escrito literalmente tal como sucede. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, quien le permitió al Señor Jesús revelarnos eso es Dios. Entonces el libro es completamente revelado por Dios. Ahora, ¿a quién se lo dio? Aquí sigue, versículo A, que Dios le dio para manifestar a su siervo. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro está revelando lo que va a acontecer. Por eso es un libro escatológico que habla acerca de los acontecimientos futuros, cuando se lo reveló a Juan. ¿Estamos entendiendo? Que eran acontecimientos. Esta es la verdadera profecía. Esto es lo que nosotros debemos de respetar. Esto es lo que debemos de esperar. Esto sí se ha de cumplir, porque no es sueño de hombre, no es intención humana, sino que claramente es una revelación, tal como se llama el libro. Dios decidió revelar lo que estaba aquí oculto. Por eso vuelvo a repetir el nombre del libro, ¿verdad? Revelación. ¿Qué quiere decir? Este es un velo. ¿Cuántos conocemos que este es un velo? ¿Alguien sabe lo que está aquí? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo reveló. Eso quiere decir Apocalipsis. Entonces Él dio a conocer
lo que iba a suceder. Ahora, ¿de quién nació eso, hermano? De Dios. O sea, ¿a quién se lo reveló? A sus siervos. ¿Y sus siervos quiénes son? En este caso era Juan. Ahora somos usted y yo a quienes Dios nos va a revelar lo que ha de acontecer y que usted y yo esperamos. En pocas palabras, entonces el libro se convierte en un libro de esperanza para el creyente. ¿Qué es lo que va a revelar el libro? Va a revelar, hermano, el fin de los tiempos, en donde Dios, hermano, establece juicio sobre la tierra. Eso trae este libro de Apocalipsis. Establece su juicio sobre la tierra y lo mejor de todo, establece la victoria final del bien sobre el mal. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Ahí está. Cómo Dios, hermano, establece sus castigos sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los incrédulos, y cómo también exhorta, y hasta cierto punto a las iglesias también, para que entendamos cómo debemos de vivir, para que nos dé a nosotros una razón más para motivarnos a seguir adelante, que vale la pena, hermano, esperar en el Señor, porque el libro revela el fin de la maldad. ¿Y cómo le irá a los impíos? ¿Cómo le irá al incrédulo? ¿Cómo le irá a todo aquel que no se afirma, hermano? Esto en vez, miren, algunos ponen el libro de Apocalipsis como algo que debería de dar miedo. No, lo que debe de darle a usted es esperanza, que Dios tuvo misericordia en revelarle lo que le va a suceder a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le va a suceder? No solo a ellos, sino al final, hermano, al diablo, al mismo mal. ¿Cómo va a terminar? El mal no se impondrá sobre el bien. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Y en la Biblia, en este libro, vamos a darnos cuenta que se ve la victoria final de Dios sobre la maldad. Que Dios establece su reino, que Satanás es atado, y que al mismo vez Dios establece su gloria, y jamás, hermano, vuelve el mal a sobresalir, porque Dios establece cielo nuevo. ¿Ya ve? Ahora, alguien me dirá, si es un libro de revelación, ¿cuándo va a suceder? Claramente lo dijo el Señor Jesús, que eso no lo iba a decir la fecha, ¿verdad? Pero que usted y yo debemos de estar a la expectativa que en cualquier momento Dios ha de venir y darnos la victoria. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso dice, ¿verdad? Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? El versículo 1. Las cosas que deben suceder pronto. Ese pronto, hermano, es un llamado de atención. ¿Cuándo va a suceder de todo lo que estamos hablando? Pronto. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Estar a la expectativa, correcto, de estar esperando. No me dice el libro, ¿verdad? Hermano, va a suceder tal día, sí, pero yo debo de estar a la expectativa que en cualquier momento va a suceder, por lo cual debo de afirmar mi fe. Debo de entender que Dios ha prometido una victoria para sus hijos, que Dios ha prometido, hermano, levantar a sus hijos, pero para ello yo debo de creer lo que su profecía cumple. Esto, como le vuelvo a repetir, verdaderamente es la profecía que verdaderamente habla el Señor. Dice el versículo 1, que ha de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. ¿Qué quiere decir? Pase adelante, tome un asiento. Tome un asiento, bienvenido. Este es el lugar de refugio. Siéntese, hay muchas sillas que puede tomar. Este es lo que Dios estaba queriendo, revelarle al hombre. Mire cómo es Dios de tan lindo, hermano, y especial. ¿Sabe qué hace Dios? Dios quiere rescatar a la humanidad. A Dios, hermano, nada le costaba destruirnos por ser malo. Todos los que estamos aquí, todos somos pecadores. A Dios nada le costaba destruirnos y hacer un nuevo hombre. Pero Él mejor decidió tener comunión con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y para ello, ¿qué hace Dios, hermano? Revela su voluntad.
Revela su voluntad. En tiempos antiguos dice claramente Hebreos capítulo 1, Dios hablando de diferentes maneras a los padres por medio de los profetas. Ahora dice que nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El que está hablando aquí solamente es el mensajero, pero el dueño del mensaje no soy yo. El dueño del mensaje es Jesucristo. ¿Y el mensaje para quién es? Es para mí, es para todos. ¿Y qué está haciendo Dios a través de ese mensaje? Revelando su voluntad, revelando lo que quiere de mi hermana, revelando lo que quiere de mi hermano, revelando lo que quiere de nosotros. Por eso dice que Él estaba revelándole a sus siervos. Mire qué bendición tan especial, mis amados. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios nos diga lo que quiere hacer? Si somos pecadores, somos inmerecedores. Mire cuánto hemos esperado la lluvia, ¿verdad? Hoy no nos quejamos porque está lloviendo. ¿Cuántos estamos alegres porque Dios está lloviendo? Claro que sí. ¿Qué es eso, hermano? Que el amor de Dios se ha vuelto a manifestar. ¿En qué sentido? En que nos ha de dar fruto. La lluvia, hermano, representa que va a haber fruto en la tierra. ¿Y qué es eso? El amor de Dios. ¿Qué está haciendo Dios a través de esto, hermano? Hablándole a la humanidad. Todavía los amo. Todavía quiero que se arrepientan. Todavía les estoy esperando. Ven cómo una pequeña sequía nos pone afligidos, que encarece los productos, hermano. ¿Y qué es eso? Eso ya lo habló el Señor, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que debe de hacer el hombre? Apercibirse, ¿verdad? En nombre, lo que Dios está haciendo, nos está llamando, nos está dando un mensaje, nos está revelando. Ahora el libro de Apocalipsis, eso es lo que hace, revela la voluntad de Dios a sus siervos. ¿Y sus siervos qué tienen que hacer? Transmitirla. ¿Qué es lo que hacemos los predicadores? Nosotros somos inútiles, somos necesitados de Dios. Nosotros no somos los dueños de la Biblia. Nosotros solo somos a quienes Dios en su misericordia nos tomó como siervo. La palabra siervo quiere decir esclavo. Y el esclavo hace lo que él quiere o se sujeta a alguien. ¿Qué creemos nosotros? La Biblia fue escrita en tiempos de la esclavitud. El esclavo estaba sujeto a su amo. Y usted y yo, ¿qué somos? Siervos de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de estar sujetos ¿a quién? A ese Señor. Pero ¿qué hace la humanidad? Lo contrario. La humanidad hace lo que quiere, lo que le da la gana, incluidos nosotros. Pero Dios en su gran amor, ¿qué está haciendo, hermano? Llamándonos antes de que vengan esos juicios. Por eso le digo, el libro de Apocalipsis no es de tenerle miedo, es un libro que nos dé esperanza para que nos demos cuenta qué es lo que le viene a esta humanidad, a esta tierra, qué es lo que le viene a la maldad. La maldad no se va a imponer por más que usted vea que en estos tiempos aparentemente la maldad va ganando, la injusticia, ¿verdad? Los hombres se rebelan contra Dios, nada le sucede. En ningún momento la Biblia establece que el mal va a superar el bien, jamás, porque al final de los tiempos, en el libro que estamos leyendo en esta noche, nos enseña que Dios tendrá la victoria. Claro que Dios permite que la maldad de alguna manera u otra, ¿verdad? Se apodere del mundo para engañarnos por medio del pecado. Así engañó a Eva, hermano, así engañó a Adán. Para desviarlo de Dios, ¿verdad? Les enseña el mundo, les dice esto es mejor, esto te conviene, pero no se están dando cuenta que lo que está haciendo el enemigo es entreteniéndolos, porque al final el enemigo tiene una derrota. Por eso usted y yo somos llamados a obedecer esta palabra. Veamos lo que continúa, versículo 1, no lo hemos terminado, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios utilizó un ángel, la palabra ángel es un símbolo. Es un libro lleno de símbolos también. Es un significado de ángel en la Biblia, es el mensajero. Ángel, ¿qué significa en la Biblia? En muchas ocasiones es el que transmite un mensaje. Entonces Dios, por medio de un ángel, puede ser el ángel Gabriel, le dice a Juan todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que va a hacer. Miren cómo es de lindo Dios, hermano, revelando su voluntad, revelando su misericordia. Y se la da, dice, a su siervo Juan. Ahora, ¿para qué se la da? ¿Para que él la conozca o que la dé a conocer?
para que la dé a conocer, correcto. Por eso la gente, ¿verdad?, pregunta, y miren hermanos, ¿por qué hay tantas iglesias? Para que estas iglesias son refugio para dar a conocer el mensaje de Dios que está escrito en la Biblia. Así como Dios envió un ángel a Juan para decir lo que debería de decir, así en este tiempo Dios ha levantado ministros que conocen la palabra de Dios, no para ellos, sino para que la den a conocer. Así dice claramente el versículo 1 al final, ¿verdad?, del capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así vino la palabra. La palabra es de Dios. Dios decidió a través de Jesucristo enviar un ángel y dársela a conocer ¿a quién? A Juan. ¿Y Juan quién era? El dueño de la palabra. No, él era solamente al siervo al cual Dios le escogió revelarle su voluntad. ¿Y qué tenía que hacer Juan? Declararla. Y por eso está escrito el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Lo que la Biblia habla que es el testimonio de Jesucristo. El fin de la predicación debe de ser Jesucristo. El fin de esta profecía también es Cristo. Él la reveló, sí, porque el Padre le permitió revelarla, pero el fin es esto: dar a conocer a Jesucristo. Dar a conocer que Jesucristo es el Rey que ha de reinar. ¿Por qué el mundo está hoy completamente, hermano, tergiversado? Porque no lo gobierna Cristo. Amén. Si Dios gobernara nuestras vidas, si Dios gobernara este mundo estaría tan arruinado. ¿Va que no? ¿Por qué está arruinado el mundo en pocas palabras? Porque no lo gobierna Cristo. Pero si su corazón y el mío son gobernados por Jesucristo, Él nos va a decidir: aquí es lo correcto, aquí debes de ir. Por eso el mundo está caminando en un desorden, porque no se dejan gobernar, ni su mente ni mucho menos sus corazones, por Cristo Jesús. Pero usted y yo sí debemos dejar que Cristo nos gobierne. ¿Cuántos estamos dejando que Cristo nos gobierne? Sí, amén. Cristo debe de gobernar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Ahora dice el versículo 2, que ha dado testimonio ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué más? Y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. ¿Qué quiere decir? El ángel no venía a decir tampoco ningún invento a Juan. Venía a hablar de lo que había visto allá en el cielo. Y eso ha hecho Dios con la humanidad. La humanidad no puede tener pretexto, hermano, de llegar a decir: Señor, nunca me hablaste, no me diste tiempo. Y tanto predicador que me llegó mensaje le va a decir: hasta Biblia has tenido, hasta has oído por medio de la radio, de la televisión, hoy por medio de las redes sociales, que Cristo te ama, que Cristo viene pronto, pero nunca te apercibiste. Pero yo sí, puede decirnos el Señor. Yo le hablé a esta humanidad. Yo le declaré lo que había de suceder. Así lo dice, ¿verdad? Envié el mensaje utilizando un ángel que diera testimonio de mi palabra, está diciendo Dios, ¿verdad? Y que diera testimonio de Jesucristo y de todo lo que Dios les reveló un poco. Así dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Aquí hay, mire, esto es algo que usted y yo deberíamos de regocijarnos. El libro trae, hermano, una bendición. La palabra bienaventuranza quiere decir dicha, felicidad. Pero esa dicha es para quién. Ya lo va a ver, sí, es para nosotros.
Dice claramente el versículo 3, bienaventurado el que lee. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra en este día? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dichoso. ¿Quién? El que lee esta palabra. Nosotros, correcto. Pero también alguien más. ¿Qué más dice el capítulo 1, versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Cuánto estamos oyendo en este momento? ¿Y el que estamos oyendo? La palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, ¿qué debe de producir en el hombre, hermanos? Dicha, alegría, felicidad, gozo. Por eso, bendito Dios, que Dios puso en el corazón que cantáramos el gozo del Señor mío. Es un gozo conocer la palabra de Dios, hermano. Es un gozo. Mire, si la gente se alegra de ver y oír eminencias hablar, hermano. Mire, hermano, estuve en tal reunión y llegó no sé quién a hablar, ¿verdad? Y eso les produce alegría. ¿Cómo no les va a producir alegría el oír la voz de Dios, hermano? Bendito Dios, que Dios, el ser más santo, el único ser supremo, el que dice la Biblia 3 veces santo, nos habla y nos dice dichoso, felices, si leen, si oyen. Y lo tercero, y guardan. ¿El qué? El que hay que guardar. Aleluya. Está hablando de lo que va a revelar, ¿verdad? Y eso que va a revelar, ¿qué? Su voluntad y su palabra. Así dice el versículo, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Qué más dice? Las palabras de esta profecía. ¿Y qué hacen cuando las leen y cuando las oyen? ¿Qué deben de hacer? Atesorarlas. Aquí ve, dentro de nuestra vida. La palabra de Dios no es solo para que esté escrita, hermano. La palabra de Dios muchas veces la hemos confundido. Algunos la palabra de Dios solo lo utilizan para ponerlo en la puerta de su casa. Otros en los vehículos. Pero nunca la guardamos en el corazón. Cuando debe de ser el que, hermano, lo que nosotros debemos de guardar. Ahora dice el versículo 3, el que y guardan las cosas que en ella es, así dice, ¿verdad? Y guardan las cosas en ella escritas. Esto que está escrito aquí, debo de guardarlo. ¿Dónde? En todo mi ser, hermano. La palabra de Dios debe de llegar a mi mente y renovar mis pensamientos. La palabra de Dios debe de llegar a mi corazón para renovar el qué, mis intenciones. Solamente así podemos ser guiados por Dios, hermano. Dice el versículo 3, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, nuevamente la advertencia, está cerca. ¿Cuándo va a acontecer? En cualquier momento, mis amados. Y alguien dirá, pero mira, muchas generaciones han muerto y no acontece. Bueno, pero murieron con la esperanza de guardar lo que en ella estaba escrita. Porque también este libro revela que han de haber una resurrección. ¿Cuánto sabemos eso, hermano? Por eso tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Ve cuán importante, hermanos, es sustentarnos por medio de la palabra de Dios? Cuán importante es para usted y para mí la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué cree que el Señor Jesús en sus evangelios dijo esta palabra? No solo de pan vivirá el hombre. Oiga bien esto. No solo de comida quiere decir, sino de toda palabra, dijo el Señor Jesucristo, que sale de ¿dónde? Vaya, ¿de dónde iba a salir esa palabra que hoy estamos viendo? De su boca. Y esa palabra que produce, ¿qué debe de producir en nosotros? Vida, hermano, debe de producir alegría. ¿Verdad que no debe de darnos miedo leer y aprender del libro de Apocalipsis? Hermano, pero ahí vamos a ver unos juicios, sí, pero nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender para quiénes son esos juicios, en qué tiempo Dios los ha establecido. Si el libro al final, hermano, todos esos juicios están establecidos en contra de la maldad, pero usted y yo hemos sido renovados por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo, hermano, Dios nos ha librado de todos esos juicios en su misericordia. Lo que nos advierte, hermano,
es que usted y yo vivamos al pie de la palabra de nuestro Dios. Ahora dice el versículo 3 al final, hermanos, en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Allí nos vuelve a recordar lo mismo que decía en el versículo 1, donde decía, ¿verdad? Deben suceder pronto. La palabra también deben suceder quiere decir que es inevitable que no suceda lo que está escrito en la profecía. La palabra deben está escrito en un sentido gramatical de que no hay forma de evitar que eso suceda. Deben, es como una obligación. Lo que está escrito en esta profecía se va a cumplir. Así como también dice, hermano, que sucederá pronto, también dice el tiempo, así dice al final, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca, quiere decir, está avanzando, va a caminar cada día. Cada día, hermano, nos estamos acercando a ese tipo de acontecimientos escritos en la Escritura. Usted y yo somos llamados, entonces, ¿a qué? A estar a la expectativa. Por ello, hermano, es que se le hace el llamado a la humanidad. A usted y a mí, como creyentes, la palabra nos exhorta a animarnos, a seguir adelante. A eso nos invita la palabra. A esperar esos acontecimientos, no como algo, hermano, de lo que yo debo de temer, porque de estos juicios hemos sido liberados gracias al sacrificio de Cristo. Por lo cual, hermano, cuando veo los juicios, lo que debe de traer a mí, mi corazón es reflexión. Vea, Dios, cuán grande ha sido que me has revelado que antes de que esos juicios vengan, yo debo de arrepentirme, yo debo de poner en práctica tu palabra, yo debo de atesorarla, yo debo de leerla, debo de oírla y debo de guardarla, porque eso es lo que a mí me va a dar vida. Juan, cuando habla de la palabra de Dios, habla de la palabra que da vida. Ya vosotros estáis limpios por medio de ¿qué dijo? Quiere decir que la palabra para Juan representaba limpieza. Así lo dicen los evangelios. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Continuemos, versículo 3. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amados, cada uno de nosotros debemos de reflexionar que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo que tenemos que tener es seguridad que va a venir. Cuando usted, hermano, recibe una invitación, o alguien le avisa y le dice, llegaré tal día, ¿qué hace la gente, hermano? Si es un invitado, prepara el ambiente, ¿verdad? Se acerca el día en que va a venir aquella visita, dice, ¿verdad? A la humanidad le viene una visita, a la iglesia le viene una visita, y es que Cristo ha de venir para arrebatarnos. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermano? Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros, hermano? Descuidados, preparados, correcto. El libro de Apocalipsis dice que a la humanidad le ha de venir también juicios sobre esta tierra. Destrucción. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ya estamos siendo ¿qué? Advertidos. Por lo cual no nos debemos de sorprender, sino que lo que debemos de hacer es, hermanos, apercibirnos, ¿verdad? No, hombre, si Dios dice que Él viene, hermano. Aquí mismo dice en este libro, ¿verdad? He aquí, viene pronto, para recompensar a cada uno, sí, alguno galardón, pero al otro, hermano, condenación si no se arrepiente. No sé cuál de las dos estamos esperando usted y yo. ¿Cuánto esperamos galardón? Vaya, entonces cuando dice el tiempo está cerca, hermano, ese cada día. Pero cada día decimos nosotros, hermano, estamos más viejos. Viejos son los caminos, dijo alguien, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que cada día el crono de Dios está acercándose para que se cumpla el tiempo de estos acontecimientos.
de lo que su palabra, como dijimos al principio, ya manifestó. Por eso usted y yo somos dichosos. Tenemos la dicha de leer la voluntad de Dios. Tenemos la dicha de oír, por lo cual debemos de guardar. Mire que es un libro que, así como trae la dicha, la bienaventuranza, la felicidad que produce, también trae maldición. Porque al final del libro dice, maldito el que quitare de lo que aquí está escrito, o el que le pusiere. Entonces hay dos opciones para el hombre. Si el hombre quiere ser bendecido, quiere ser dichoso, solo debe de leer, oír y guardar su palabra. Nada más. No le debe de agregar, ni mucho menos le debe de quitar. Porque si hace esas cosas, lo que está trayendo es, en vez de que le traiga bendición, la profecía le va a traer el qué. Por eso decíamos, ¿verdad? Dios ha de traer recompensa y retribución para aquellos que le esperamos. Pero también traerá una retribución negativa para aquellos que estén. ¿Y quiénes son los que le quitan? Porque alguien puede también, para ir terminando, pongamos cuidado a esto. El quitarle, hermano, a lo escrito allí, no es que yo voy a agregar un versículo más, en ninguna manera. El quitarle a la profecía que está escrita allí también es, hermano, que yo no crea lo que allí está escrito. En ese momento estoy quitando la autoridad del libro. En ese momento estoy diciendo, ese libro lo escribió a alguien se le ocurrió, lo que allí ahí es fantasía. ¿Qué estoy haciendo allí, mis amados hermanos? Le estoy quitando autoridad, ¿o no? Y aquello que conocemos como revelación de Dios, se la estoy quitando. ¿Qué va a traer sobre mí cuando suceda? Ah, para ti era así. No, hombre, esto es real. Esto se ha de cumplir. Entonces, mis amados, la palabra nos está llamando la atención para que usted y yo nos apercibamos que Cristo viene pronto, sus juicios también, por lo cual sus galardones son para los que le esperamos. Versículo 4, para ir terminando. Aquí está, hermano, a quién es dirigido el libro y el saludo, ¿verdad?, que también describe el libro. Cuando dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, el deseo, saludo, gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién es esa gracia? Del que es, y que era, y que ha, aquí está, y que ha de venir. ¡Ja! Es algo que yo me inventé, ¿verdad? Amén. Que ha de venir. Y yo no sé si usted lo está esperando. Pero que viene, viene. ¿Cuándo? No sé. Y si me muero esperándolo, pues bendito Dios, porque de la muerte me ha de resucitar. Esa es la esperanza del cristiano. Aunque digan, no, si allí se va a ir a podrir los huesos, sí, se va a podrir este cuerpo, pero el espíritu de vida que Dios puso en él, ese es el que va a resucitar. Así dice la Escritura. Vuelva a leer conmigo versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. El deseo de Dios que la gracia que fue dada en Cristo Jesús la recibamos, mis amados. Si esto es por gracia, como Dios hace en su gracia hacer llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es la gracia de Dios, hermano. Porque alguien puede decir, hermano, si esta tierra está llena de maldad, ¿por qué Dios no la destruye? Porque nos ama, porque tiene gracia, todavía está esperándonos. Amén. Está esperando, exacto, está dando tiempo. ¿Para qué? Para que lean esta profecía y que la oigan y que la guarden. Exacto. Porque esta palabra, como volvemos a decir, no es nuestra, es de Dios. Dice el versículo 4, que no le hemos terminado, gracia y paz a vosotros. ¿Pero de parte de quién? No de Juan, sino el sello, hermano, del que es. ¿Y quién es ese? Amén, hermano. Cuando dice del que es, que era y que ha de venir, es como cuando Hebreos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mañana Dios habrá cambiado. No, nuestro cuerpo, nosotros nos vamos a ver más viejitos, más canosos, ¿vea?
Ya vamos a ir más cucucho, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no miente, Él es eterno. El versículo 4 lo que está describiendo es un atributo de Dios, la eternidad. Él es el mismo ayer, ahí lo dice, ¿verdad? Del que es en el presente. Hoy Dios, ayer Él era el mismo. Y después dice, y que ha de venir. Si algo se espera de Dios, vaya, aquí hay algo, en esta parte del versículo, se encierran los tiempos. El que ese es el presente. ¿Estamos de acuerdo? El que era la historia de lo que usted conoce, lo que ya se conoció, ese quien lo permitió, Dios, el pasado. Pero Él vive en la eternidad. ¿Se espera algo de Dios? Sí, que Él venga, dice ahí, ¿ve? El que es, que era y ha de venir. Terminemos. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando dice eso, hermano, se refiere a su poderío. No se refiere que hay 7 tipos de espíritus. No, en ninguna manera, ¿verdad? Se refiere, hermano, a todo el poder que ejerce la gloria de Dios. Usted y yo debemos de ser guiados por la palabra de Dios. No sé si hemos aprendido algo esta noche, mis amados. ¿Qué hemos aprendido? Que la gracia de Dios nos está todavía advirtiendo con un solo fin, que usted y yo seamos dichosos para venir a escuchar la voz de Dios, para leer la voz de Dios y también para ¿qué, mis amados? Para guardarla dentro de nuestro corazón. ¿Hemos aprendido algo de este estudio? Dejémoslo hasta aquí, mis amados. Vamos a